La marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? Apocalipsis capítulo 13, versículos del 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. No es que sean cosas diferentes. No es que una cosa sea la marca, otra cosa es el nombre y otra es el número. En realidad, se trata de la misma marca de la bestia, que también es un nombre y también es un número. Lo que estamos leyendo aquí es la implementación universal de la marca sobre toda persona independientemente de su estatus social o su estatus económico. La marca de la bestia será un mecanismo de control que las personas adoren y muestren su lealtad al imperio de la bestia. Pregunta: ¿qué significa esta marca? ¿Será una marca física? ¿Será un chip de tecnología avanzada incrustada en la piel del ser humano como una identificación biométrica? ¿O tiene un significado espiritual? Vamos a identificar la marca desde el contexto histórico del apóstol Juan, que tiene que ver con el primer siglo. Recordemos que Juan escribió el libro de Apocalipsis en el primer siglo, cuando el imperio romano ejercía dominio y los creyentes estaban siendo perseguidos. El texto más antiguo que tenemos de Apocalipsis está en griego, y el griego nos permite conocer el contexto del mensaje detrás de las palabras del apóstol Juan. Hay un término el cual lo vamos a analizar, y es el término marca, que se traduce jaragma, y se usa en las escrituras como rasguño o picazón, y se les veía como un sello, visto como etiqueta de servidumbre. Entonces tenemos el término marca, que es igual a jaragma o charagma, que significa sello, marca o señal. Es decir, algo que esté grabado, que esté marcado, que esté esculpido, o también un sello de titularidad o de propiedad. Este término, si vamos al contexto de Juan, se refiere a sellos, con los cuales se marcaban los documentos de los oficiales. También para impresión sobre monedas. Estos eran ejemplos de lo que se consideraba jaragma en el tiempo de Juan en el primer siglo en el Imperio Romano. Este término jaragma era como un distintivo de propiedad o de pertenencia. ¿Y por qué dice que la marca es el nombre de la bestia o el número de su nombre? Y que el número de hombre es 666. Según el estudio que se investigó, dicen los teólogos preteristas y suelen apoyar la interpretación de este número 666. Y se dice que es el equivalente numérico al nombre y al título de César Nerón, que era emperador romano del año 54 al año 68 después de Cristo. César Nerón en el alfabeto hebreo es N-R-O-N, QSR, Nerón QSR, que cuando se interpreta numéricamente representa los números 50, 200, 6, 50, 100, 60 y 200, que suman una totalidad de 666. El término griego charanga, que significa marca en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, se usaba más comúnmente para impresiones en documentos o monedas. Está bien atestiguado que el charagma fue un sello imperial romano utilizado en documentos oficiales durante los siglos I y II, durante el reinado del emperador Decio, del año 249 al año 251 después de Cristo. Los que no poseían el certificado de sacrificio, libellus, al César no podían realizar oficios, una prohibición que posiblemente se remonta a Nerón, lo que recuerda a lo dicho en Apocalipsis 13:17. Los preteristas argumentan
que el Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, estando Juan exiliado por Nerón en Patmos. La mayoría de los eruditos, sin embargo, argumentan que fue escrito después de que Nerón se suicidara en el año 68 después de Cristo. Señala que el Apocalipsis fue escrito durante la última parte del reinado del emperador romano Diocleciano, probablemente en el 95 o 96 después de Cristo. La palabra griega clásica charagma, traducida como marca de la bestia, en Apocalipsis 13:16 también puede significar cualquier marca grabada, impresa o marcada, en dinero, en documentos o en moneda timbrada. La marca de la bestia se interpreta de manera diferente en los 4 puntos de vista principales de la escatología cristiana. Hay un dato más. Roma también esperaba de la población sacrificios y ofrendas dirigidas a Roma y al emperador. Y cuando una persona llevaba a cabo una ofrenda para Roma, se le entregaba un certificado de sacrificio llamado libellus. Era un certificado el cual certificaba que la persona ya había llevado una ofrenda para el César. Y se aplicaba a este sello imperial y de esta manera se registraba quién sí y quién no estaba brindando esa ofrenda a Roma. Ahora, si te das cuenta, ofrecer un sacrificio o llevar una ofrenda al emperador implicaba servir a un dios falso, a un dios extraño, y eso era idolatría. Eso era un culto imperial en la antigua Roma. Domiciano fue el único emperador que se declaró a sí mismo Dios mientras aún vivía. El culto imperial en la antigua Roma era la veneración que se le daba a algunos emperadores, elegidos como dioses una vez que fallecieron. El único emperador que se declaró a sí mismo Dios mientras aún vivía fue Domiciano, lo que causó escándalo. Conseguir que ciertos emperadores fallecidos se convirtieran en dioses se volvió un elemento prominente de la religión en el Imperio Romano durante el Principado, hasta el punto de que algunos parientes de emperadores fueron también deificados con la palabra divus, procediendo a sus nombres o diva si eran femeninos. El culto pronto se divulgó por toda la extensión del imperio. ¿Cuál era la convivencia con el cristianismo? Después de Adriano, el poder de los emperadores se había hecho tan absoluto y consolidado que los últimos emperadores podían afirmar su divinidad en vida. Durante la persecución del cristianismo que tuvo lugar en el Imperio Romano, el culto imperial se convirtió en un aspecto importante de esa persecución, hasta el extremo de que la participación en el culto imperial se convirtió en una prueba de lealtad. El culto imperial fue una norma particular agresiva de la religión civil. Se esperaba que los ciudadanos leales del imperio hicieran ofrendas periódicas de incienso al genio o espíritu tutelar del emperador y al hacerlo recibían un certificado de que de hecho habían demostrado su lealtad a través del sacrificio. Los cristianos, por supuesto, rechazaron venerar al emperador, considerando el culto como idolatría. El sacrificio se usó como una herramienta legal forzados para descubrirlos. Evidentemente, esto habla de un sistema de lealtad, de sujeción al sistema de adoración falsa, de idolatría, y está relacionado con este sello porque cuando se les otorgaba el sacrificio, se otorgaba el sello imperial, acreditando que tenían una lealtad al sistema. Y esto también les abría posibilidades como hacer transacciones, comprar bienes, servicios o postularse para ciertos oficios en el Imperio Romano. Entonces hay una relación de lo que estaba sucediendo en el contexto del primer siglo. Y esto también formó la idea de hoy en día que está detrás de la marca de la bestia en revelaciones del libro del apóstol Juan. Otro dato es que también se marcaban a los esclavos como un símbolo de propiedad del imperio. Entonces, cuando Juan escribe acerca de la marca de la bestia, está pensando en este contexto y en esta marca relacionada con el sello imperial que se trataba como un signo de propiedad, de un signo de lealtad al sistema que se ponían a los documentos con sellos en ese tiempo.
Dice el apóstol como referencia futura, también se pondrá esta marca a personas, y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Estas personas serán marcadas como propiedad del imperio de la bestia. Y metafóricamente podemos decir que es como una mordedura de serpiente. La marca Jaragma es la mordedura de la serpiente o Satán, que cuando muerda a una persona su veneno se va a introducir y eso lo va a conducir gradualmente a la muerte. Así debemos ver la marca hoy en día. Y esto porque se nos motive de que en el momento de que se nos presenta esa decisión, inmediatamente rechazarlo. Y al rechazarlo estamos manteniendo y defendiendo nuestra lealtad a nuestro Padre Eterno. Porque dice la palabra de Dios, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Ahora la pregunta es, ¿qué significa este número? ¿Qué significa el 666? ¿Por qué el apóstol Juan utiliza este número? Sabemos que Juan era hebreo, y en el pensamiento hebreo las letras hebreas también representan números. Cada palabra hebrea también puede ser representada por un número. Este sistema que está utilizando aquí el apóstol Juan se llama gematría y es un ejercicio del idioma hebreo para darle significado numérico a las palabras y a las letras. Por ejemplo, veamos gematría en el nombre de Moisés. La palabra Moisés está compuesta por tres letras. La primera letra es igual a men y en gematría es igual a 40. La segunda palabra es igual a sin y en gematría equivale a 300. La tercera palabra es igual a güey y en gematría equivale a 5. Si sumamos todo esto nos da 345 y esa sería la representación del número de la palabra Moisés. Ejemplo número 2. Veamos en gematría qué significa el número 666. Entonces, el apóstol Juan estaba pensando en un nombre que por gematría daría como resultado el número 666 y que en su tiempo no podía mencionar directamente para proteger el mensaje del Apocalipsis. Es como el día de hoy, en algunas plataformas de stream o de redes sociales hay ciertas palabras que no podés decir porque nuestro video sería censurado, sería bloqueado o cancelado. Entonces lo que hacemos es usar otros términos para referirnos a esas palabras. Juan utilizó un sistema muy sofisticado para cumplir con un propósito llamado gematría, el cual él no podía utilizar un nombre, no podía utilizar una expresión en ese momento, en ese punto de la historia, porque al utilizarlo sería atentar contra Roma. Porque me imagino que si este documento de Apocalipsis habría llegado a las manos equivocadas, sería destruido inmediatamente y el mensaje del Apocalipsis nunca hubiese llegado hasta nosotros. Entonces tuvo que hacer aquí un mensaje cifrado, un mensaje simbólico, codificado utilizando esta gematría, esta técnica del pensamiento hebreo. ¿Y cuál era la jaragma en la impresión en los tiempos de Juan? Esta impresión en las monedas en los tiempos de Juan era Nerón. ¿Qué dice? Nerón CKSAR, que es Nerón César Emperador, moneda que duró hasta el año 68 después de Cristo, que gobernó en el Imperio Romano. César Nerón en el alfabeto hebreo es NRON, QSAR, que cuando se interpretaba numéricamente representaban los números 50, 200, 6, 50, 100, 60 y 200, que totalidad sumaban 666. Juan nos estaba diciendo que apuntemos nuestra mirada al nombre que tiene este valor, que tiene este número, y que en gematría el número 666 representaba al nombre del hombre que era César Nerón. ¿Y por qué César Nerón? Se refiere Nerón Claudio César Augusto Germánico. Nerón se volvió el prototipo del imperio opresor del pueblo eterno. Emperador romano del año 54 después de Cristo hasta el año 68 después de Cristo. Fue el quinto emperador de Roma. Acusó a creyentes por incendio en Roma en el año 64 después de Cristo. Hizo una violenta persecución hacia los creyentes.
Torturó y ejecutó a muchos creyentes, primero de nuevo emperadores hostiles al pueblo eterno. Puso a Roma en contra de los creyentes y se inició la persecución, algo que también sucederá en la actualidad. Se va a acusar a los creyentes de fanatismo, de intolerancia, de promotores de discurso de odio en las redes. Por eso ya hay persecución en otros países de alguna manera, porque ya fuimos señalados, acusados, fuimos criticados por nuestra postura de fidelidad a la palabra de Dios. Según el historiador Tácito, por parte de Nerón los creyentes fueron arrestados y torturados y ejecutados de forma terrible, quemados vivos, a los leones vivos, y de esta manera Nerón comienza una serie de persecuciones que enfrentarían los creyentes por parte de Roma, con los siguientes emperadores, un total de 10, considerando también a Nerón. Y en este sentido, esto es lo que trataba de comunicar Juan, que el número de la bestia 666 es un dato cifrado que Juan utilizó para apuntar a Nerón. Juan estaba pensando en Nerón y en la persecución que estaban sufriendo los cristianos. Y en este sentido, esto es lo que trataba de comunicar Juan, que el número de la bestia 666 es un dato cifrado que Juan utilizó para apuntar a Nerón. Juan estaba pensando en Nerón y en la persecución que estaba sufriendo los cristianos, los creyentes de Jesús, y la tribulación que los creyentes estaban sufriendo en su tiempo y que serán experimentados los creyentes de Jesús en la última generación antes del regreso de Jesús. Otro dato: cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, que lo escribió alrededor del año 95 después de Cristo, en el primer siglo, para ese año Nerón ya había muerto, y el emperador que estaba gobernando en ese momento que Juan escribió el Apocalipsis era Domiciano, otro emperador que también persiguió creyentes. Incluso fue el que mandó a Juan al exilio a la isla de Patmos. Este número 666 que apuntaba a Nerón no debemos comprenderla como una referencia directa a Nerón, sino debemos entender a Nerón como un prototipo de lo que sería el perseguidor, el opresor de los creyentes del pueblo de Dios. Apocalipsis no solo debería leerse como una crítica a los imperios y emperadores del pasado, ya que sabemos que la bestia también se relaciona con Babilonia, con Medo-Persa, con Grecia, con Roma. Y no solamente es una crítica a estos emperadores del pasado o imperios, sino también es una predicción de lo que vendrá, porque la profecía es cíclica. Eventos que sucedieron en el pasado tienden a repetirse. Por eso las profecías se pueden entenderse desde las escrituras, pero también desde la evidencia histórica, porque la historia tiende a repetirse en un nivel más grande o más intenso, pero se repite. Esto quiere decir que cuando surge el imperio de la bestia, también se representará un futuro Nerón, un futuro líder, un futuro emperador que se opondrá al pueblo eterno y va a rechazar a Dios, y habrá una persecución nunca vista contra los creyentes. Este futuro Nerón en la Biblia recibe varios nombres: el cuerno pequeño, Daniel 7:8; el rey altivo, Daniel 8:23-25; el desolador, Daniel 9:27; el rey que hará su voluntad, Daniel 11:36-45; el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3; el inicuo, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8; la imagen de la bestia, Apocalipsis 13, versículo 8. Todo sistema, todo imperio humano está representado o está personificado en un líder, en un emperador. Sabemos que los líderes son una proyección, en un reflejo de la realidad espiritual en la cual se encuentra en la sociedad. Como Babel, que es un estado de confusión, y cada imperio humano, cada gobierno, cada ideología en el mundo político ha tenido un máximo representante, a alguien con carisma y liderazgo, para llegar a influir en su entorno, llegar a influir en las naciones. Y no será la excepción con el sistema del último imperio de la bestia, que es el gobierno mundial que va a surgir pronto. Entonces se habla de un tirano, se habla
de un futuro Nerón que será un líder frente a este último imperio antes del regreso del Mesías, que va a perseguir a los creyentes, que se va a oponer a los mandamientos del eterno Dios. Será el opositor al Mesías, al que actuará de forma contraria al Mesías. Este es el significado del antimesías o anticristo, lo opuesto a Jesús. Y la única forma segura de identificar a este futuro Nerón es cuando se sienta en el templo de Dios y se declare a sí mismo como Dios.